L'area amazzonica ecuadoriana è stata divisa in blocchi per permettere al governo di rilasciare le concessioni di sfruttamento petrolifero. Le zone delimitate territorialmente sono 58. A cavallo fra le province di Orellana e Pastazza si trova il Parco Nazionale dello Yasuní, uno dei luoghi a più alta biodiversità del pianeta. Il governo del presidente Rafael Delgado Correa nel 2008 istituisce un fondo fiduciario, denominato Yasuní ITT, che ha uno scopo ben preciso: evitare l'estrazione del greggio dal sottosuolo del parco. I mancati guadagni sarebbero stati recuperati con la vendita ai paesi del nord del mondo di bond emessi dallo Stato ecuadoriano. Il progetto, tutelato dalle Nazioni Unite nel 2010, prevede di lasciare nel sottosuolo 846 milioni di barili di petrolio, equivalenti a circa 10 giorni di consumo di petrolio nel mondo. L'iniziativa riscuote grande attenzione, ma ad agosto del 2013 il presidente Rafael Delgado Correa compie un'improvvisa inversione di marcia. Queridos ecuatorianas y ecuatorianos, y muy especialmente los jóvenes de mi patria y de la patria grande. Hace ya más de 6 años, con la mayor alegría, entusiasmo y tal vez con no poca ingenuidad, presentamos al mundo la iniciativa Yasuní ITT, proponiendo al planeta mantener indefinidamente inexplotadas las reservas petroleras del bloque Ispingo-Tiputini-Tambococha, más conocido como ITT. No era caridad lo que pedíamos, era corresponsabilidad en la lucha contra el cambio climático, siendo el principal contribuyente el pueblo ecuatoriano, puesto que Ecuador es un contaminador marginal y, sin embargo, con la propuesta sacrificaba 3.600 millones de dólares en renta petrolera. Sin la selva amazónica, principal pulmón del mundo, probablemente la vida en el planeta desaparecería. No obstante aquello, los países amazónicos no recibimos nada a cambio por ese fundamental bien para la vida. Lamentablemente, tenemos que decir que el mundo nos ha fallado. Hasta el momento, solo existen 13.3 millones en fondos disponibles depositados en los fideicomisos Yasuní ITT. Esto es apenas el 0.37% de lo esperado. También hemos tenido mala fortuna, ya que el lanzamiento de la iniciativa coincidió con la peor crisis económica global de los últimos 80 años. Pero que nadie se engañe. El factor fundamental del fracaso es que el mundo es una gran hipocresía y la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la lógica del poder. Nuestra agua dulce se está destruyendo, no por la minería, como dicen ciertos falsarios, sino por la falta de sistemas de aguas servidas en nuestras ciudades. La selva también se está destruyendo, pero por la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, especialmente en Amazonía, y para evitar lo cual se requieren fuentes alternativas de empleo e ingreso. Nuestros pueblos ancestrales y minorías étnicas viven en la pobreza y algunos pretenden mantenerlos en esa situación en nombre de la preservación de sus culturas, como que si la miseria, el mayor insulto a la dignidad humana, fuera parte del folclore. Por todo lo anterior, conciudadanas, conciudadanos, jóvenes de la patria y de la patria grande, con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní ITT y con ello poner fin a la iniciativa.
Il combattente migliore è quello che vanifica i piani del nemico. Secondo viene quello che sa spezzarne le alleanze. Dopo colui che adotta lo scontro armato. Peggiore infine chi ricorre all'assedio. Speranza, ti volevo chiedere cosa sta succedendo nello Yasuni, se c'è un'occupazione costante e anche sconosciuta nei suoi elementi da parte delle compagnie petrolifere nella zona della foresta. Bueno, desgraciadamente el Yasuní es la nueva frontera petrolera. Desgraciadamente es la zona en donde hay las reservas más importantes de petróleo del Ecuador. Es un petróleo pesado, es un petróleo difícil de extraer y es un petróleo que de extraerse tendría muchos más efectos de contaminación que si fuese el petróleo que estamos acostumbrados de saber. Digo desgraciadamente porque al mismo tiempo, después de haber tenido tantos años de operación petrolera, nosotros sabemos cuál es la consecuencia en territorio de extraer el petróleo. Esta es una zona maravillosa, ustedes han podido ver, esta es una zona biodiversa, es una zona en donde viven pueblos que han sabido conservar estos ecosistemas, donde los niños viven en el agua y desgraciadamente es el agua por donde se transporta la contaminación. Entonces estamos viviendo en un momento y en un sitio en donde la frontera petrolera invade probablemente uno de los paraísos más importantes, no solo del Ecuador, sino yo me atrevería a decir que del mundo. Yo diría que una de las cosas que aprendimos, desgraciadamente con dolor, digamos, en el Ecuador, es que uno debe demandar a la empresa, ¿qué es lo que uno debe demandar a la empresa? Porque antes uno decía, bueno, que deje de contaminar o bueno, que limpie el derrame, pero ahora hay mucha más comprensión sobre qué implica la reparación. De hecho, en nuestra Constitución nosotros hablamos ya de la reparación integral y la reparación integral no solamente es la limpieza, no solamente es la compensación por todo lo que has perdido, no solamente es la rehabilitación de tus derechos y la rehabilitación de tu salud y la rehabilitación del ecosistema, es también la sanción a los responsables. Uno no se siente realmente reparado en su derecho hasta cuando no hay esa sanción y es una cosa fundamental adicional, que es la garantía de que no vuelva a suceder. De acuerdo al concepto de nuestra Constitución, la reparación tiene estos cinco elementos que son importantísimos. Y lo que las comunidades quieren demandar, y de hecho ya han hecho algunas manifestaciones, por ejemplo, en el caso del último derrame del oleoducto, que ocurrió hace apenas un mes, es también la reparación integral. Entonces, ¿qué significa la reparación integral en el caso de un derrame como el que ocurrió? Significa que la gente, digamos, perdió el agua, perdió las condiciones de agua limpia y necesita ser reparada con una fuente de agua limpia. Significa que habría que investigar el daño que esto ha provocado en materia de salud. Si ustedes han estado aquí y ustedes sienten este clima, ustedes deben saber que en estas zonas la gente vive en el río. O sea, los niños son como pescaditos, pasan todo el tiempo en el agua. Y sin tener otros lugares, digamos, de distracción, porque este tipo de comunidades no da para un trabajo, para una vida creativa con los niños, habría que ver cuál es el impacto que han tenido esos niños en materia de salud. Y habría que lograr garantías de que no vuelva a ocurrir un derrame como el que ocurrió y obviamente la sanción correspondiente, ¿no? Lo que está pidiendo la gente en el caso de este derrame es eso, una reparación integral con digamos, con el agravante o el determinante de que no es un primer derrame. No es la primera vez que se rompe un tubo. Aquí se rompen los tubos todos los años y a veces todos los meses. Y los derrames tienen un efecto acumulativo. Digamos, la contaminación tiene un efecto acumulativo y no es que un barril más un barril sean dos barriles. El efecto es sinérgico, el efecto es en cascada, el efecto es aumentar, es agigantar los impactos y los efectos de la contaminación.
Tu vivi qua a Roque? Sí, aquí vivo en esa comunidad de Timpoca y con mi familia vivimos aquí en ese lugar. Quanti bambini hai? Yo tengo 5 hijos y aquí vivimos. Con tua moglie? E cosa fai per vivere? Aquí, como es en el parque, vivimos así, respetando las leyes del Parque Nacional de Yasuní y también hacemos cacería, pesca y así trabajamos, ¿no? È cambiata la tua vita con l'arrivo delle compagnie petrolifere? Sí, sí, antes la gente vivían así por vivir, ahora con nuestro gobierno estamos cambiando y actuando la vida y la forma de cómo vivir. La vida aquí, a veces como es el tiempo y los meses y los años que pasan, la vida aquí vivimos como es la selva, vivimos así normalmente y a veces es difícil, ¿no? Cómo manejar. Aquí como en la zona petrolera estamos teniendo un poco dudas de la ayuda de la empresa, de las relaciones comunitarias y ahora E avete una qualche sicurezza dell'assistenza sanitaria? Qualcuno che si occupi della vostra salute? claro, de la salud la empresa nos ayuda. Es que cuando ya estamos mal, nos vamos en el Rexol y allá entramos y allá la empresa tiene un hospital, como hospital así, dispensario médico tienen. Il tuo lavoro per l'impresa in cosa consisteva? Yo antes trabajaba en la empresa, pero ahorita yo más pienso trabajar así para... yo no quiero trabajar así en la empresa, sino más quiero trabajar, buscar proyectos de conservación, ¿no? Eso me gusta trabajar a mí, porque estoy en el parque y cómo voy a estar trabajando así en la empresa. Más me gusta trabajar así, conservando los bosques, todas. Ti è mai capitato di avere paura dell'inquinamento del fiume? Eso sí, para eso tengo miedo porque cuando derrame ahí, cuando hay alguna cosa, puede dañar, ¿no? al bosque de todo, al río así. Por eso sí estoy preocupado, que no suceda esas cosas, ¿no? Porque si sucede eso, puede ir matando a los peces, todo tipo de animales que viven en el río. Y también si derrama así, por si acaso si se derrama así en el campo puede ir matando, ¿no? Y aquí sí ha habido bastante derrame de agua de formación, derrame, pero a veces lo de Rexol, de la empresa, saben decir, eso no hace daño, saben decir, pero cuando se ve usted, a veces el agua es como es bien contaminada, sabe ir matando a los árboles y a veces le queda así un poco de agua. Le toman los animalitos como tortuga o atuzo y saben morir ahí. Eso hemos visto nosotros ahí. Camminare con lui nella foresta era come visitare un'immensa biblioteca con il capo bibliotecario. Per quanto potesse sembrare selvaggio, ogni lembo di terreno aveva la sua storia. La huella de lo que mordió. ¿De que está doliendo?
Mania, Hinium King, who am cat, who am you him a pot. Money in that. He no money for me, he ain't cackle. There, ye am money. Egg and put on with you. And a man get okay, man. And I'm put on my that. Who came under the rock. What bottom with there. Pony the cane, money and bottom and the cane wheel. Money put to me, bottom ground you met buggy and put none of them muddy, bottom ground you met buggy. Money and bottom me. La compagnia petrolifera ha costruito una nuova casa per Omatoke, ma lei non la vuole. Vuole continuare a vivere nella sua, non nel cemento, dove fa molto caldo e il tetto è di Eternit. Omatoke prima viveva in un villaggio che adesso non c'è più e la capanna aveva il tetto di palma. La più vicina fonte di acqua non inquinata dista 30 minuti di cammino dal villaggio di Omatoke. Tenemos que pensar que el paradigma del desarrollo no es el que va a conducir al conjunto de la humanidad ni a la felicidad, ni a la supervivencia, ni a las posibilidades de futuro. Un bienestar que se refleja si tú comparas el cuerpo, digamos, el aspecto corporal de los indígenas antes de la actividad petrolera y ahora, tú ves que los de antes eran grandes, fuertes, las piernas eran fuertes, el cuerpo era un cuerpo apto para moverse, era físicamente hermoso además, ¿no? Ahora tenemos ya una pancita que está hecha de ese welfare de la Repsol, pero también de la cerveza, que es parte del welfare de las empresas petroleras. Senato della Repubblica Italiana, 14ª legislatura, atto di sindacato ispettivo numero 302035, pubblicato il 21 marzo 2005, seduta numero 768. Ai ministri delle attività produttive e degli affari esteri. Premesso che la compagnia Agip ha un contratto con lo Stato ecuadoriano attraverso Petroecuador per l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi nel blocco 10, ubicato nella regione orientale della provincia di Pastazza, dentro i limiti riconosciuti come parte del territorio sotto la giurisdizione del popolo Waorani. Il contratto prevede che l'Agip effettui attività di indagine esplorativa di idrocarburi e costruzione della piattaforma di perforazione nell'area di Villano Norte, dove il popolo Waorani possiede diritti storici e legali del proprio territorio, ufficialmente riconosciuto dallo Stato dell'Ecuador. Il citato accordo prevede testualmente: Agip si impegna a rafforzare l'area dell'educazione, aiutando i bambini di età scolastica residenti nelle 6 comunità con il seguente apporto: colazioni scolastiche, con la consegna di un quintale di riso, un quintale di zucchero, 2 secchi di burro, una busta di sale, per una sola volta e unicamente nei mesi di maggio, agosto e novembre dell'anno 2001. Contributi sportivi, con la consegna di 2 palloni da calcio, un fischietto per arbitro, un cronometro, per una sola volta e unicamente nel mese di agosto dell'anno 2001. Materiale didattico,
con la consegna di una lavagna, una bandiera dell'Ecuador, per una sola volta e unicamente nel mese di settembre dell'anno 2001. Utensili da cucina, con la consegna di 15 piatti, 15 tazze, 15 cucchiai, 2 pentole, 2 mestoli, per una sola volta ed unicamente nel mese di maggio dell'anno 2001. Inoltre il contratto prevede la consegna di razioni alimentari, da effettuarsi solo tra il mese di agosto e dicembre del 2001, una volta ogni 2 mesi. La razione alimentare: 20 libbre di riso, 5 libbre di zucchero, 2 scatole di sardine, 2 scatole di tonno, 1 litro di olio, una busta di sale, una busta di avena, spetterà esclusivamente a 49 famiglie. La compañía entró con todos los procesos hace 20 años. En ese tiempo no se hizo el estudio de impacto ambiental, peor el tema de plan de manejo ambiental. Entonces nosotros a través de nuestras organizaciones, en ese tiempo la OPI, la CONFEñAE, la CONAIE, empezamos a proponer, ¿no? A proponer para que aquí en Pastaza sea un modelo de extracción petrolera, ¿no? Para hacer el tendido de esta tubería hicieron allí una propaganda a nivel internacional de que era una compañía muy seria, muy respetable y que aplicaba la tecnología de punta, ¿no? Pero en la práctica, al convivir nuestro diario de las comunidades, esta tubería que es de 12 pulgadas tiene un tendido de unos 67 kilómetros, me parece. Entonces, afectado, yo diría grandemente porque como se venía compartiendo con compañeros y con los compañeros de las comunidades, esto como que pone un límite a nuestros animales, ¿no? Por el ruido, por la bulla, no puede pasar fácilmente de un lado a otro lado. Los animales, hablemos tapir, venado, animales grandes. Y está muy caliente, ¿no? Sí, muy caliente, muy caliente. Inclusive hace rato acabaron de poner un nuevo tendido eléctrico para supuestamente ha bajado la producción, lo que es petróleo, y estaban sacando más agua que petróleo. Entonces la decisión de la empresa, con el visto bueno del Estado ecuatoriano, pusieron un nuevo cableado. ¿No es cierto? Al momento tengo entendido que están por unos 15.300 barriles diarios de petróleo y versus 230.000 barriles de agua, según una presentación que hicieron de allí hace 3 meses más o menos. Claro. Entonces eso es la situación acá. Como que nosotros hemos aprendido a convivir con ellos, ¿no? Ahora el problema es de que la compañía maneja muchas estrategias con las comunidades, en disociar, en hablar mal a los dirigentes, creo que la palabra disociar dice todo, ¿no? Entonces, igualmente siempre tienen el tema de ideas siempre excluyentes, no incluyentes. Entonces ahí ha habido ese gran choque con las comunidades, con los líderes, porque nosotros siempre habíamos pedido una carretera. Desde el principio, la compañía financie la construcción total de la vía, de primera orden. Ustedes acaban de ver de que esta vía está en malas condiciones, ¿no es cierto? También habíamos dicho que financie programas de salud integral, programas de educación integral, con programas de becas, inclusive con infraestructura de calidad de hormigón armado. Eso no ha sucedido, ¿no?
Mi nombre es Donald Moncayo. Yo soy hijo de colonos que emigraron de Loja acá. Nací el 20 de noviembre de 1973. La finca de nosotros es de aquí hacia allá. Y sí, justo el muñeco casi está por el lindero de la propiedad nuestra. Para acá es de un vecino. Entonces yo vi casi toda la operación de este pozo. Y para perforar este pozo ya habían construido una piscina, que la casa que está ahí está sobre una piscina, ¿sí? Donde hacían un hueco en la tierra para poner todo el lodo de perforación, todo el lodo que salía de esta perforación. Lo mismo el agua que utilizaban para la perforación y el petróleo de prueba eran depositados en esas piscinas. Sí. Pero no solo era esa piscina, aquí hay 4 piscinas, acá hay una, aquí tenemos otra, la casa, y acá tenemos otra piscina. Aquí hay 4 piscinas en este pozo, ¿sí? Además también ponían todo lo de Gorcover y toda la basura que generaban de la actividad petrolera, porque no tenían ni siquiera un relleno sanitario. Lo que se llama filtros, tanques, llantas, fierros, que todo no les valía, eran depositados en esas piscinas. Así que estamos sobre la piscina y ¿dónde quieres que haga el hueco? Para demostrarte lo que hay debajo. Tenemos más o menos a 1,20 m de profundidad, ya tenemos petróleo. Esta es la remediación que ellos defienden a nivel mundial, diciendo que acá las cosas se hicieron bien. Sí. Que costaba 400 millones de dólares. No, 40 millones de dólares. Eso es lo que invirtieron, pero sí, lo único que hicieron es tapar el petróleo con tierra. En eso se gastaron 40 millones de dólares. Nunca hubo una reparación aquí en el sitio. Lo irónico de todo esto es que para remediar o reparar el daño invirtieron 40 millones de dólares. Pero para defenderse de este juicio ya van como 2.000 millones de dólares gastándose. ¿Sí? Entonces eso es lo irónico de todo esto. Esto que está negro aquí es petróleo mezclado con basura, con montes. También está pegado el petróleo en la tierra. Estos lodos, no digo, estas tierras no son de aquí, son traídas de otros lados. Y los 30.000 afectados hemos hecho un censo, por eso nosotros decimos que hay más de 30.000 afectados. Este censo fue por el 98. Todas las personas que viven al lado de los pozos petroleros así, o dueños o propietarios, han sido censados. Por eso nosotros tenemos ese censo, que son 30.000 afectados. Son 336 pozos petroleros que abrió la Texaco acá. Ya, ahora sí llegué más adentro, a lo que es ya la base misma donde era la piscina. Un momento, ahora sí. ¿Me puedes poner un poquito de agua aquí? Sí, man, ya.
pensar que yo cuando era niño pasaba por aquí. Nosotros somos 5 hermanos. Mi madre tuvo 2 abortos y tenemos 2 hermanos que son fallecidos pequeños. Tengo una hermana que también es operada del cerebro, fue ahora en el 2007, por un tumor en el cerebro. Yo trabajo como director de planificación y gestión estratégica en la Estación Científica Yasuní. La historia del Parque Nacional Yasuní en conjunto con el petróleo, con la extracción petrolera, tiene muchos años, ¿sí? Porque el parque comenzó a ser explotado incluso antes de que sea declarado Parque Nacional. Ahí fue cuando entró la primera compañía petrolera acá y comenzó con la explotación del petróleo. Claro. Yo creo que uno de los problemas que tenemos realmente no es la extracción en sí del petróleo, que es un recurso natural. El problema es a veces las malas prácticas que se hacen en esta extracción, o más que nada la apertura de carreteras, las cuales traen después problemas de migración de gente, y lo cual trae los problemas después de deforestación, se amplía la frontera agrícola, ¿sí? Y con esto vienen justamente los problemas que después causan la destrucción del hábitat, ¿no? Y que pueden traer después un daño en el parque propiamente. Entonces yo creo que en sí la extracción como tal no es el problema. Es cierto, existen derrames, existen accidentes que ocurren cuando se realiza la extracción, los cuales deben ser corregidos y deben ser controlados. Pero el mayor problema viene después. Los problemas tanto ambientales como sociales vienen más bien con la apertura de carreteras y con la migración de gente dentro del parque. Tenemos que entender que dentro de la ecología de la Amazonía, tenemos que los suelos son suelos muy pobres, que se encuentran dentro de un equilibrio muy cerrado con el bosque. Mientras el bosque esté en pie, nosotros podemos encontrar mucha vida vegetal y animal, ¿sí? Pero una vez que se tala el bosque, se rompe el equilibrio y después es muy difícil que este equilibrio se vuelva a generar, se vuelva a mantener. Tienen que pasar muchos años después para que se regenere nuevamente. Yo creo que el problema justamente de la explotación de los recursos no es la explotación en sí. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de vida realmente, ¿no? Muchas veces, la gente que estamos en pro de la conservación, a veces decimos, bueno, no a la minería, no al petróleo, pero sin embargo utilizamos todos estos medios, ¿sí? Por ejemplo, todos los minerales que se sacan de las mineras son utilizados para los teléfonos celulares, para mejorar la tecnología, que son cosas que todos ocupamos. De igual manera el petróleo. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un país como ecuatorianos, vivimos en un país que depende de este recurso natural. Lógicamente tenemos que explotarlo responsablemente, no tenemos que caer en lo que cayeron otros países al sobreexplotar sus recursos naturales.
Vediamo quanti danni ha causato in Ecuador la Chevron Texaco, quali sono le conseguenze. Penso che anche se Chevron pagasse tutti i danni che ha causato, niente sarebbe uguale a prima nelle aree contaminate. Hasta ahora Chevron no paga un solo centavo. No paga un centavo. Digo, está embargada una cuenta de $350 que están embargados, todavía esperamos, pero es lo único que hasta ahora. Teníamos un embargo vigente en Argentina, en la República Argentina. Lamentablemente, por el chantaje de Chevron hacia el gobierno argentino, se revirtió ese embargo, ¿sí? Entonces, por ahora estamos nada más con acciones de ejecución fuera de Ecuador, que es en Argentina, en Brasil y en Canadá por ahora, ¿sí? Esperamos tener éxito en esos países y en otros más que haremos después, pero pagar en sí, Chevron no paga ningún centavo. O sea, mucha gente piensa que es imposible vencer a una empresa poderosa. Hemos demostrado con el tiempo que sí es posible. Que cuando los pueblos se unen, cuando los pueblos dejan de lado cualquier interés particular y se ponen por encima un interés colectivo, son capaces de vencer cualquier obstáculo que esté de frente. Y eso está a la vista. Perché per esempio c'è tutto il problema delle risorse dell'acqua potabile, dell'acqua dolce, che sono delle risorse che vanno finendo come il petrolio. E per esempio ci sono delle battaglie giudiziarie anche in Patagonia, Argentina, in Patagonia, cilena, in tante zone del mondo. Questa vostra esperienza è assimilabile, è utile per queste battaglie future? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que son útiles y de hecho, insisto, están estudiándolo. Tanto así que de este caso se han hecho hasta ahora, creo yo, más de 100 tesis de estudiantes. La sentencia del juez Zambrano ha sido leída y ha sido traducida hasta ahora por lo menos a 5 idiomas. O sea, estamos, creo yo, realizando, haciendo un camino que no estaba hecho o estaba muy mal hecho. Y estamos generando una jurisprudencia internacional en esa línea. Básicamente por el agua. O sea, en nuestra Amazonía, el problema más grande que tenemos hoy es el agua. Existe lo que, o sea, uno ve el agua que está limpia, pero si es una muestra de esa agua no está limpia. Entonces, el agua es un gran problema en nuestra Amazonía que sigue causando la muerte de mucha gente, ¿sí? Y claro, uno dice, bueno, aquí en Ecuador tenemos agua demasiado quizás. Aquí tenemos muchísima agua, pero aquí el agua nuestra no es de calidad. Pero sí, muchos que a veces discutimos con muchos entendidos en este elemento, nos damos cuenta que quizás el gran problema del mundo en el futuro es el agua. Y los grandes conflictos van a ser básicamente por el agua, más que por el petróleo. Dentro del Yasuní Teté habitan pueblos indígenas no contactados. Son pueblos indígenas que si ingresamos con el Yasuní Teté allá, o sea, a sacar el petróleo allí, esos pueblos van a desaparecer, van a extinguirse, ¿sí? Porque son pueblos que rechazaron el contacto con otras civilizaciones. Y no podemos obligarles a ellos, violar sus derechos humanos para obligarlos a someterse a nuestra cultura. Eso no es posible. Entonces, yo por respeto a la vida de toda esa gente, sueño y sigo soñando que se respete ese Yasuní y que esos pueblos vivan como ellos quieren vivir. La gente aquí ayuda mucho porque es la principal fuente de información. Hay una cosa que es importante, que es la confianza que hemos generado con la gente. O sea, la gente confía mucho en nosotros, confía mucho y nos dice, hombre, tenemos esperanza que haya justicia en todo esto. Entonces, por la gente cuando vamos, nunca nos niegan información, sino que la gente colabora. Y Chevron debe pagar bajo el principio universal. Quien contamina paga, y Chevron contaminó, pues debe pagar. Pero ¿qué hace Chevron? Chevron está buscando por todos los medios posibles tratar de pasar la responsabilidad, la factura al Estado ecuatoriano. Sí. O sea, Chevron dice, si nosotros le cobramos 1.000 millones a Chevron, vamos a hacer que el Estado le pague esos 1.000 millones a la empresa. O sea, quieren que todo el país pague la deuda que tiene con nosotros, lo cual es injusto. Entonces, ¿qué hace el Estado? Defenderse de los ataques que hace Chevron. O sea, no tiene otra opción. Por ejemplo, Chevron en los últimos 7 años ha gastado más de $70 millones en lobby en Estados Unidos. ¿Lobby para qué? Para lograr que el gobierno norteamericano no celebre más acuerdos comerciales con Ecuador.
Porque Chevron dice que no pueden permitir que un país tan pequeño como Ecuador fastidie a una empresa grande como Chevron. O sea, ve la arrogancia de esta empresa. Ci sono centinaia di fosse di deposito di greggio nella selva, forse più di 1000. Molte sono collocate proprio vicino ai corsi d'acqua dai quali le popolazioni locali attingono, nei quali pescano e si bagnano. Una tipica fossa ha le dimensioni di una piscina olimpionica e non è altro che un buco scavato nel terreno della foresta. Il petrolio greggio, gli scarti tossici delle trivellazioni, l'acqua di derivazione che viene pompata in superficie, insieme al petrolio che contiene metalli pesanti come arsenico, cadmio, cianide, piombo e mercurio, gli scarti della manutenzione, inclusi solventi e acidi industriali, e i vapori conseguenti al processo estrattivo, vengono scaricati in queste fosse, che regolarmente straripano per le forti piogge che si abbattono sulla foresta pluviale. Este tubo con codo cruza todo el borde de la piscina y de aquí abajo tiene más o menos 1,5 metros de profundidad. Como el petróleo es más liviano, está en la parte de arriba. Entonces el agua, aquí llueve bastante. Toda esta agua que era contaminada de la operación y todo, nunca fue tratada en estas piscinas. Salía por aquí, por este cuello de ganso, y todo lo que vimos en el lago 2, ¿no? El cuello de ganso, el estero abajo. Tiene lo mismo la piscina, el tubo con codo y el estero o el pantano en la parte de abajo, para que sea lo mismo que en el lago 2. Esa era la tecnología, esa era la idea de ellos, de que los ríos, esteros se encarguen de llevarles toda la evidencia. ¿Sí? Yo puedo caminar encima de esta piscina, ¿sí? Aunque ustedes no quieran creer, yo camino encima de esta piscina. ¿Por qué? Porque el petróleo, ya como dije antes, está viejo, está bastante homogenizado, pero el movimiento es rápido, ¿sí? Mira. Sí, estos lechos crecen porque, ya te comento, este pozo fue perforado en el año de 1974. Produjo 8 años petróleo y pasó a secarse, o sea que en el 82 este pozo ya no entró en funcionamiento. Desde ahí esta piscina fue ya no se lo utilizaba. Sí. ¿Sí? Entonces, una vez que no se lo utilizaba, los árboles comenzaron a botar sus hojas, comienzan a descomponerse, a formar el humus, y encima de esas hojas comienza a crecer los lechos. ¿Sí? Entonces, por eso es que estos lechos están haciendo también un trabajo aquí de fitorremediación. Ah, sí, claro. Espontánea. Sí, es mínimo, pero hacen su trabajo. La misma naturaleza hace su esfuerzo por querer limpiar esta cochinada. Tenemos un alto porcentaje de problemas respiratorios. Yo he dicho, nosotros tenemos el aire contaminado, porque eso hizo estudios el doctor San Sebastián. Él tuvo esa bondad, tuvo esa preocupación por esta comunidad. Él me mandó inclusive unos aparatos donde yo mida ese grado de contaminación del aire. Lo hicimos, lo hice yo en 3 días. Y él dijo, no, doña Rosa, usted está muy contaminado, su aire está contaminado, sus aguas están contaminadas, su suelo está contaminado. ¿Qué van a hacer para el año 2014, 2015? Aparecerá un sinnúmero más de enfermedades. Y realmente en estos meses hay tantos niños como jóvenes y adultos con problemas respiratorios. Inclusive yo llevo 1 mes y medio y no me he podido curar de una gripe, de una tos, que ya estoy desesperada porque no sé a dónde voy a acudir para curarme. Así como yo, hay muchísima gente que viene con esto. El 85% de pacientes tenemos con mi problema que yo tengo, viene. Ahora yo sí me he puesto a pensar, o sea, yo he dicho, si tenemos el aire contaminado, o sea, si se hizo un estudio y nosotros estamos cerca de mecheros,
de aquí de la estación norte, tan cerca, y nos está afectando muchísimo, porque inclusive la gente indígena, que ellos pues se curaban con sus hierbas, con sus montes, ahora ya no se pueden curar, ya no. Ellos acuden igual acá porque ya ellos han perdido muchos hijos, familiares, porque ya la medicina de ellos, o sea, ya es como que ya no les hace, ya no nos curamos, dice una señora ya. Del mal aire sí, pero ya las otras enfermedades, la contaminación por el agua. Recién tuvimos el río con mucho petróleo, y eso, ¿qué será que va a aparecer de aquí a pocos meses? No sabemos. O sea, las diarreas vendrán, los problemas de piel vendrán, y es lamentable. Costituzione dell'Ecuador. Capitolo 7. Diritti della natura. Articolo 71. La natura, o Pachamama, dove si riproduce e si realizza la vita, ha il diritto che si rispetti totalmente la sua esistenza, il mantenimento e la rigenerazione dei suoi cicli vitali, struttura, funzioni e processi evolutivi. Tutti, persone, comunità, popoli o nazionalità, potranno esigere dall'autorità pubblica che vengano rispettati i diritti della natura. Per applicare e interpretare tali diritti verranno osservati i principi stabiliti dalla Costituzione. Lo Stato incentiverà le persone fisiche e giuridiche e i collettivi perché proteggano la natura e promuoverà il rispetto di ogni elemento che forma parte dell'ecosistema. El presidente Correa cree que el país empieza realmente desde cuando él fue electo. Él se asume como relámpago en cielo despejado y quiere negar que gran parte de lo que se está haciendo ahora ya se había construido anteriormente. Él no es relámpago en cielo despejado. Las nubes ya estaban cargadas por las luchas de la sociedad civil, movimientos sociales, movimiento indígena, maestros, maestras, trabajadores, ecologistas y otros grupos más. Ese es el caso de la iniciativa Yasuní ITT. Surge desde la sociedad civil, es asumida por el gobierno actual, por el presidente actual, que tiene como mérito haberla aceptado y planteado, pero no es idea de él. Lei è diventato avversario da alleato, avversario del presidente Rafael Correa, anche sulla questione, soprattutto sulla questione di Yasuní. Yo no diría que esa es la razón por la cual nos distanciamos. Lamentablemente el presidente de la República y su gobierno se distanciaron de la Constitución, no están cumpliendo la Constitución que ellos mismos ayudaron a aprobar. Y entonces hay aquí realmente una posición diversa. No es que nos separamos, él se separó de los principios básicos y el punto medular de la ruptura sería la imposición de una ley de minería que está en contra de lo que dispone la Constitución. Pero no nos olvidemos de un asunto. El presidente de la República está obligado por la Constitución, artículo 407, a pedir autorización a la Asamblea Nacional para explotar el petróleo en el ITT. Adicionalmente, si la Asamblea Nacional lo considera, habrá que convocar a una consulta popular y será el pueblo ecuatoriano el que determine que se produce o no, se extrae o no se extrae el petrolio. Entonces, todavía no se ha dicho la última palabra. Sì, il problema è sempre che il petrolio dà del denaro subito, delle risorse subito, e Correa ha usato questo denaro in questi anni per la sua politica di sviluppo dell'Ecuador. Pero tomarán siquiera 3-4 años hasta que salga el petróleo. Hasta tanto ya se habrá acabado el gobierno del actual presidente. Entonces yo no creo que el dinero va a fluir tan rápidamente. Y eso de todas maneras lo va a evaluar él. No solo porque no va a tener el dinero rápidamente, sino porque se va a desgastar mucho su imagen. Hay que estar claros que la responsabilidad mayor
en el fracaso de este proyecto es del presidente Rafael Correa. Él es el principal responsable de que este proyecto no se haya cristalizado como propusimos desde la sociedad civil. Creer que se puede explotar el Yasuní Itetén, el Yasuní en general, sin provocar contaminación y destrozo ambiental y devastación social, es como creer que ya Drácula se volvió vegetariano y le podemos encargar el cuidado del banco de sangre. Bueno, de hecho, nos estamos preparando, quizás no con la suficiente conciencia, a una etapa postpetrolera. El petróleo se acaba en el Ecuador. Las reservas petroleras estarían ya consumiéndose, habríamos ya consumido la mitad de lo que nos habríamos tenido, nos quedaría un poco más de 4.000 millones de barriles o 4.000 millones de barriles, es muy poco petróleo. Ecuador dejará de ser un país exportador de crudo, exportador de petróleo en unos 10, 15 años, entonces hay que prepararnos. De alternativas al manejo energético existen, lamentablemente lo que no hay es alternativas a esta lógica extractivista. Todavía en Ecuador se cree que tenemos que vivir de la renta de la naturaleza. Ecuador fue el principal productor y exportador de cacao en el mundo. No se desarrolló. El principal productor y exportador de banano en el mundo. No se desarrolló. Exportamos petróleo, flores, brócolis, pescados y otras cosas más y no nos desarrollamos. Este es uno de los mayores retos que tenemos. ¿Cuándo dejamos de ser país producto, país bananero, país cacotero, país petrolero, país minero, para ser país de inteligencia? Habría que ver si hay maneras de explotar el petróleo sin dañar la flora y fauna, porque hay formas, existen formas. El gobierno ha planteado algunos métodos de excavar y ir más allá para sacar el petróleo y sin dañar ese valioso ecosistema que tenemos, ¿no? Bueno, realmente yo creo que para empezar fue una muy buena organización el hecho de que quisimos proteger un área que tiene bastante biodiversidad, que en todo el país en realidad se concentran muchas cosas ahí. El problema es que con todo este problema que hay fuera del país, lo del Fondo Monetario, la deuda externa y todo eso,
a la final va a ser necesario abrirlo y es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Empezando por el hecho de que todavía tenemos culturas que están ahí, que no se conocen, que todavía mantienen su etnia tal como es, y por el simple hecho de que en una hoja encontramos miles de cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sería muy bueno que todavía lo mantengan, que sea algo que se respete, algo que la ciudadanía, que todo el pueblo aceptó y dijo nosotros no queremos que se abra, y que debería mantenerse eso como tal. Nosotros como ecuatorianos, como personas residentes de esta nación, debemos estar conscientes de que todo lo que tenemos no es algo que puede renovarse, es algo que va a acabarse en algún momento y que si nosotros no hacemos algo para mantener eso, lo vamos a perder y no vamos a hacer más de ese país verde que siempre hemos sido. Nuestras selvas son únicas, nuestra fauna es innumerable y si nosotros no luchamos en conjunto para mantener eso, lo vamos a perder. En la zona del Amazonas existen muchísimas comunidades que dependen de esa selva, que viven dentro de esa selva. ¿Y qué pasaría si dejamos que las empresas consuman todo eso? ¿Dónde queda toda esa gente? ¿Dónde quedan todos esos pueblos? Entonces yo creo que el presidente debería tener la idea clara de que ese proyecto del Yasuní debe continuar para mantener y salvaguardar el estilo de vida de esas personas y en realidad de todo el país. O sea, pienso que el modelo de vida, como bien decimos, o sea, las minas y petróleos son exactamente lo que genera el dinero, genera toda esta industria. Pero pienso que ya en otros países, como en Brasil, por ejemplo, generalmente ya las industrias no están generalizando para producción de petróleo, para producción de minas, sino la generación también de combustibles a base de caña, a base de otros bioelementos que también favorecen bastante a esto. Entonces, no pienso que deberíamos, porque si el mundo solo se restringe a producir una industria, a producir dinero a base de petróleo, pienso que se está cerrando a mirar para el medio ambiente, a mirar para el futuro también de las generaciones que vivan en este planeta. Esta decisión nos desilusiona a todos, pero es necesaria. Ya no podemos hacer más, sin grave perjuicio al bienestar de nuestra gente. La historia nos juzgará. Los charlatanes de siempre pueden decir lo que quieran. Ustedes, queridos jóvenes, tengan la seguridad que nadie defiende más al Yasuní y a nadie le duele más esta decisión que al propio compañero presidente. A lo largo de estos años, hemos demostrado nuestro amor por el Yasuní y reiteramos nuestra promesa de velar porque su integridad y su maravilla perduren para siempre, pero también aprovechando responsablemente los recursos de su subsuelo para el servicio de las ecuatorianas y los ecuatorianos, con sumo cuidado, con infinito amor. Nada para nosotros, todo por la patria. Hasta la victoria siempre. Nuestra radio. 104.7 FM. Saludos a la audiencia en la región amazónica. Amigos oyentes, tal cual anunciaba la compañera Beatriz Bermeo, pues hoy hemos recibido una visita muy peculiar. Está con nosotros una compañera de acá, de la provincia de Pastaza, Patricia Hualenga, para conversar con el periodista italiano Don Pino Corrías. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. La idea sería, Patricia, un poco contarles cuál es la experiencia petrolera aquí. Hay mucha gente que está con una conciencia de lo que es, qué es lo que quiere para el futuro y qué es lo que no quiere. Hay muchos que están confundidos y hay muchos a los que las campañas del beneficio de la explotación petrolera les tiene mareados, pero nosotros por nuestra experiencia, por lo que hemos caminado, por lo que hemos visto inclusive en el bloque 10, sabemos que la explotación petrolera no beneficia ni a los pueblos indígenas y tampoco a Pastaza. Nosotros como pueblos arayacos somos conocidos ya de que somos un pueblo que no creemos en la explotación petrolera y que no vamos a permitir la explotación en nuestro territorio.
Pero tenemos la esperanza, los pueblos indígenas están en resistencia y llevan así hace muchos años. Hay nacionalidades como Achuar, Shuars, los quichuas, aparte de los quichuas, Shivers, que están en resistencia total. Va a ser un mal negocio para la empresa que quiera comprar bloques petroleros acá en Pastaza. No va a haber garantías de explotación. Así que las empresas que quieran venir acá al Ecuador y que quieran entrar a territorios indígenas no es un negocio. Les va a pasar igual que en Sarayaco y no van a poder explotar. Nessuno può restare freddo a queste solitudini e non pensare che c'è di più nell'uomo che la semplice appartenenza del suo corpo. La terra è una grande, selvaggia, disordinata, lussureggiante serra creata dalla natura per se stessa.